La Copa Libertadores ya está encaminada a los octavos de final, con varios equipos que pasaron de ronda mientras que otros ya están fuera de la pelea. Analizamos los partidos de la fecha 5 y usamos el simulador de resultados para saber qué chances tienen los equipos que quedan para avanzar en el torneo. El grupo A tendrá una definición infartante en la última fecha. El primer partido se jugó en Santiago, con U de Chile recibiendo al ya eliminado Carabobo. Tras la goleada por 3-0 ante Estudiantes, la U debía recuperarse con una victoria, anotando muchos goles, por lo que Carabobo era el rival ideal para este partido. La U controló el encuentro desde el inicio, con el equipo venezolano jugando solo para completar el calendario. En el primer tiempo Sepúlveda marcó el primer gol, pero le tomó más tiempo anotar los otros tantos. Luego de un gol de Aranguis de penal, el equipo pudo anotar goles ya hacia el final, con Saldivia y Poblete marcando el tercer y cuarto gol, para ganar así por 4-0, sumando tantos claves para un posible desempate. En las estadísticas vemos el dominio, con la U triplicando o cuadruplicando a Carabobo en todos los números. El segundo duelo era una de las finales anticipadas de la fecha. Botafogo recibió a Estudiantes en Río de Janeiro. Si el campeón defensor perdía este partido, iba a quedar eliminado de la Copa, por lo que jugaba por su vida. Esa necesidad fue clara desde el inicio, ya que Botafogo intentó atacar con más ímpetu. La intención sirvió para que el Fogao anote 2 goles para el segundo tiempo, en lo que parecía era una victoria fácil. Aquí apareció Tomás Palacios, primero para anotar de penal y luego para marcar el empate, con menos de 15 minutos por jugarse. Cuando parecía que Botafogo estaba con chances muy complicadas, Arthur encaró a la defensa y en una gran jugada marcó el gol de la victoria, un tanto donde el técnico Renato Paiva festejó haciendo un gesto obsceno al público, aunque él dijo que fue para su cuerpo técnico. Con esto la tabla quedó con U de Chile en primer lugar con 10 puntos, Estudiantes y Botafogo suman 9 y Carabobo eliminado quedó con 1. La última fecha se define en un partido a muerte entre Botafogo y U de Chile en el Nilton Santos. La U clasifica ganando o empatando y Botafogo necesita ganar, ya que Estudiantes juega ante Carabobo y se espera que triunfe sí o sí. Así las probabilidades quedan con Estudiantes con un 81% de chances, U de Chile suma 61% y Botafogo tiene 58% de probabilidad de pasar de ronda. En el grupo B, un equipo rompió todo lo que se esperaba. En el primer partido, Universitario recibió a Barcelona en el Estadio Monumental de Lima. El equipo crema revivió con sus resultados ante los equipos ecuatorianos en las fechas anteriores, por lo que buscaba seguir en esta racha, mientras que Barcelona necesitaba sumar puntos para tener nuevas chances. Segundo Castillo no llevó un traje tan llamativo en esta ocasión para pasar más desapercibido. Al final del primer tiempo, Universitario aprovechó un malentendido entre un defensor y el arquero de Barcelona, que terminó en un lateral. De aquí lanzaron un centro y Alex Valera se elevó para anotar el 1-0 de cabeza. Luego el partido siguió muy parejo, con el Barcelona teniendo una chance hacia el final que tapó el portero Britos. Fue un triunfo clave para seguir con el sueño de clasificar a octavos. El siguiente partido se jugó en el Monumental de Núñez, que como siempre estaba repleto, donde River Plate fue local ante Independiente del Valle. River buscaba asegurar su clasificación, mientras que Independiente al menos quería sumar un punto en un partido durísimo. Al inicio parecía que sería un duelo parejo, pero con muchos goles, ya que en 25 minutos el partido ya estaba 2-2, con los ecuatorianos aprovechando espacios en la defensa. Luego River se enfocó y aplastó al Mata Gigantes, anotando 4 goles más y dominando el juego, para culminar con una goleada de 6-2 a favor, clasificándose así a los octavos de final. La figura fue su joven estrella Franco Mastantuono, quien marcó un gol de penal y demostró su talento en varios pasajes de juego. La tabla quedó con River Plate ya clasificado con 11 puntos, Universitario llegó al segundo lugar con 7, Independiente del Valle está tercero con 5 y último está Barcelona con solo 4 puntos. En la última fecha, Universitario tendrá un durísimo partido en Buenos Aires ante River, mientras que en Quito, Independiente del Valle y Barcelona jugarán un partido por ver quién sigue en carrera y quién queda fuera de todo. Así las chances de clasificar del grupo quedan con Universitario sumando 53% de chances de avanzar, Independiente del Valle tiene 32% de probabilidad, mientras que Barcelona está último con solo 15% de chances de avanzar. El grupo G dejará a un club con una decepción enorme. El primer partido se jugó en Venezuela, con Deportivo Táchira, el peor equipo de la Copa, recibiendo a Central Córdoba. El debutante en el torneo tenía que ganar para seguir con su gran campaña y tuvo un buen comienzo, ya que a los 12 minutos expulsaron a un defensor de Táchira tras una mano de último hombre. En este tiempo, Central Córdoba aprovechó la ventaja y Galván marcó el 1-0.
Táchira no podía controlar el partido con un jugador menos, pero los argentinos no aumentaron su ventaja. Esto permitió que Castillo marque el gol del empate a los 75 minutos. El problema para los venezolanos fue que mientras seguían festejando el gol, los rivales sacaron del medio y 20 segundos después, Verón marcó el 2-1, que sería el resultado final. Así Central Córdoba continúa su increíble campaña, sin derrotas y con victorias históricas. El segundo duelo era un partido clave, con Flamengo recibiendo a Liga de Quito en el Maracaná. El Mengao enfrentaba una situación inaudita, jugar un partido para no quedar eliminado en fase de grupos. Llegaba con una enorme presión a este partido, pero usó esa presión para manejar el encuentro desde el inicio. A los 10 minutos el equipo ya se puso al frente, con Leo Ortiz marcando con un cabezazo tras un córner. Desde aquí siguió manejando el encuentro sin sufrir en ningún momento, mientras que Liga se salvó de varias situaciones. El mejor jugador de Flamengo en el partido fue Luis Araújo, quien completó su gran jornada marcando el 2-0 final, resultado que mantuvo al equipo brasileño en la pelea hasta la última fecha y complicó de gran manera a los ecuatorianos. La tabla sigue sorprendiendo con Central Córdoba en primer lugar con 11 puntos, en segundo lugar está Flamengo con 8, superando a Liga por 1 en diferencia de gol, mientras que Táchira sigue sin punto alguno. En la próxima fecha Flamengo jugará de local ante Táchira, un partido que muchos esperan sea de mero trámite, mientras que la gran final se jugará en Quito, con Liga recibiendo a Central Córdoba, un partido que el local tiene que ganar por al menos 2 goles de diferencia. Con estos resultados, el Flamengo tiene un 85% de chances de clasificar, Central Córdoba está con un 74% de chances y Liga apenas tiene un 41% de probabilidad de llegar a octavos. El grupo D ya tiene a sus equipos en octavos. Los grandes favoritos del grupo, Sao Paulo y Libertad, se enfrentaron en el Estadio Mineirão, un duelo donde cada equipo buscaba asegurar su lugar en la próxima fase. Sao Paulo se complicó solo al inicio con Alisson siendo expulsado tras dar una fuerte plancha a Fernández sin ningún criterio. A pesar que estaba con un hombre menos, el equipo de Luis Subeldía intentó más en el ataque, llegando al área liberteña con inferioridad numérica. Parecía poco probable que los paraguayos conviertan, pero Gustavo Aguilar desvió un tiro libre para ponerse en ventaja cerca del final. Cuando parecía que el partido estaba liquidado, apareció otro juvenil brasileño, Luca Márquez de 17 años, para aprovechar un error en la salida y marcar el 1-1 final, demostrando el gran futuro que hay en la cantera sao paulina. Más allá que Libertad sintió que podía ganar el partido, el punto terminó siendo valioso. El segundo encuentro enfrentaba a Talleres ante Alianza Lima en Córdoba, donde los argentinos buscaban seguir en la pelea por el tercer puesto, mientras que Alianza necesitaba al menos un punto para mantener sus chances de clasificar octavos. Talleres aprovechó sus oportunidades en el primer tiempo, primero con un buen remate de Bota desde fuera del área y luego de Pietri apareció cerca del arco para anotar el 2-0. Alianza tuvo la chance de descontar con un penal antes que termine el primer tiempo, pero Paolo Guerrero no remató bien y atajó al arquero Burray. Hacia el final, Carlos Zambrano volvió a ser expulsado, tercer partido consecutivo con el equipo donde recibió 2 tarjetas amarillas, algo poco creíble. Así el equipo peruano volvió a quedar eliminado de la Copa como hace más de una década y peleará solo por el cupo de Sudamericana. La tabla quedó con Sao Paulo en primer lugar con 11 puntos, Libertad en segundo con 8, Talleres y Alianza Lima suman 4, pero el equipo argentino tiene mejor diferencia de gol. En la última fecha Libertad recibirá a Alianza Lima, mientras que Talleres visitará a Sao Paulo en el Morumbi, con los locales ya pensando en la próxima ronda. Así las chances de clasificar a la Sudamericana quedan con Talleres sumando un 56%, mientras que Alianza tiene un 44% de chances de ir a la otra competencia. El grupo E tiene a un clasificado. El primer partido enfrentó a Fortaleza ante Bucaramanga en el Estadio Castelao, donde el equipo local podía asegurar la clasificación con una victoria. El partido entre ambos en Colombia ya fue parejo, por lo que se esperaba algo similar en este encuentro. Bucaramanga buscó proteger su arco y tratar de convertir en el contragolpe, pero permitió que Fortaleza genere más chances de peligro. El problema fue que los atacantes brasileños tuvieron una noche muy poco efectiva, desperdiciando todas las oportunidades que tuvieron frente al arco de los colombianos. Su puntería no estuvo efectiva, ya que fallaron el arco, incluyendo chances en el área chica. Así el partido culminó 0-0, un resultado que igual ayuda a Fortaleza a seguir en el segundo lugar. En el segundo encuentro, Racing recibió a Colo-Colo en Avellaneda, un partido donde la academia podía asegurar su lugar en octavos, mientras que Colo-Colo tenía que ganar para seguir con un mínimo de chances de clasificar. Al inicio fue un duelo parejo, ya que ningún equipo sacó ventaja, pero en los últimos minutos del primer tiempo,
Adrián Maravilla Martínez hizo lo suyo, convertir goles, para poner al equipo al frente por 2-0. En el segundo tiempo Racing manejó el partido y marcó 2 goles más, con Solari y Balboa anotando los últimos tantos para su segunda victoria consecutiva por 4-0. El reflejo de la campaña de Colo-Colo se vio en Arturo Vidal, quien fue expulsado por provocar a los rivales, cerrando así una desastrosa campaña en la Copa, quedando fuera de todo. La tabla quedó con Racing ya clasificado con 10 puntos, Fortaleza en segundo lugar con 8 puntos, en tercer lugar está Bucaramanga con 6 y último, ya sin chances, está Colo-Colo con 2 puntos. En la última fecha, Racing recibirá a Fortaleza en Avellaneda, mientras que Colo-Colo jugará ante Bucaramanga en Chile, en un partido donde tiene que ganar y que Fortaleza no sume para clasificar de forma directa. En caso que los brasileños empaten, los colombianos deberán remontar una diferencia de 7 goles, algo casi imposible. Así, las chances de clasificar quedan en un 86% para Fortaleza contra un 14% para el equipo colombiano. El grupo F también dejó una pelea a muerte para la última fecha. El primer partido enfrentó a Atlético Nacional ante Bahía en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo colombiano había ganado sus 2 partidos de local y quería mantener su récord perfecto frente a su público. Bahía necesitaba ganar para sacar una ventaja y no definir todo en la última fecha. El equipo local no pasó por muchos sobresaltos manejando el ritmo de partido. En el primer tiempo Nacional tuvo más chances. Kevin Viveros anotó un gol, pero este fue anulado por offside milimétrico marcado por el línea. El verdolaga recién pudo romper el 0 al comenzar el segundo tiempo, con otro gol más de su goleador, Viveros, asegurando otra victoria clave que los dejaba ya a nada de los octavos de final, pero dependían del resultado del siguiente cruce. En este partido, Nacional jugó de local en el Gran Parque Central ante Inter de Porto Alegre. Al Bolso no le quedaba otra opción que ganar este partido, volviendo a tener chances tras su victoria ante Bahía. El Inter tuvo más la pelota en el primer tiempo y tuvo llegadas al arco rival. Al terminar el primer tiempo, Ricardo Matías marcó el primer tanto para el equipo colorado, poniendo toda la presión sobre los uruguayos. En el segundo tiempo, Nacional empezó a atacar más y tener la pelota, pero no pudo generar muchas chances de peligro. Inter aprovechó los espacios y en el último minuto, con todo Nacional en el arco rival, Aguirre anticipó a Mejía en el mediocampo y marcó con el arco libre para el 2-0 final, resultado que sepultó las chances de Nacional de clasificar. Con esto Atlético Nacional aseguró su clasificación con 9 puntos, segundo quedó Inter con 8, Bahía tercero con 7 y Nacional ya eliminado con 4 puntos. En la última fecha Nacional y Atlético Nacional jugarán un partido para determinar posiciones y si los uruguayos clasifican a la Sudamericana, mientras que la gran final se juega en Porto Alegre, donde Inter enfrentará a Bahía. Solo un triunfo clasificará al equipo del Nordeste a octavos. Con esto Inter tiene un 83% de chances de clasificar contra un 17% de probabilidades para el Bahía. El grupo G tuvo 2 triunfos importantes. Un partido que era una final se jugó en Lima, con Sporting Cristal recibiendo a Cerro Porteño. El equipo que ganaba este partido estaría muy encaminado a los octavos de final, y esto motivó al visitante, quien atacó al principio y pudo adelantarse en el marcador con un golazo de Juan Manuel Iturbe, quien recordó sus épocas en la Serie A, rematando de volea tras una gran habilitación. Cristal trató de empatar, pero no fue claro en sus ataques. Cuando sí llegó al área cerrista, apareció el arquero Alexis Martín Arias para atajar las situaciones más claras del cervecero. El momento más llamativo fue cuando Gilmar Lora recibió un fuerte golpe de Jonathan Torres, al punto que perdió al menos un diente. A pesar de este golpe, el árbitro necesitó el llamado del VAR para expulsar al delantero cerrista. La victoria dejó a los azulgranas con los 2 pies en octavos. En el segundo partido, Palmeiras, ya clasificado, recibió al Bolívar. El equipo boliviano llegó a este partido sin su máxima figura, Ramiro Vaca, quien fue suspendido por la Conmebol por dar positivo a un control antidoping. Bolívar necesitaba sumar al menos un punto en este encuentro para seguir con chances de clasificar octavos. Esta esperanza se acabó en pocos minutos porque el Palmeiras salió a convertir de forma rápida. El primer gol lo marcó el defensa Murilo a los 6 minutos y a los 12 minutos Facundo Torres marcó el 2-0, efectivamente asegurando la victoria para el Verdão. El Bolívar no tuvo respuestas a estas situaciones, algo que se puede ver en las estadísticas, ya que apenas sumaron 5 remates al arco, un número demasiado bajo. Las derrotas los dejó fuera tras clasificar en años consecutivos. La tabla quedó con Palmeiras con puntaje perfecto, 15 puntos, atrás está Cerro Porteño con 7, Cristal con 4 y Bolívar quedó con 3 unidades. En la última fecha la única forma que Cristal pueda clasificar es venciendo a Palmeiras de visitante y que Cerro pierda ante Bolívar en su duelo en La Paz, algo casi imposible.
Por esta razón, las chances de clasificar son de 99,9% para el Ciclón y de solo 0,1% para el equipo peruano. El grupo H es uno que se definió en su totalidad antes de la última fecha. El partido más importante de esta fecha enfrentaba a Peñarol y Olimpia en el campeón del siglo de Montevideo, donde seguía la sanción de jugar sin público. Olimpia tenía que sumar para seguir con vida en la Copa y parecía que se encontró su nivel en el primer tiempo, donde se puso al frente 2-0 y estaba controlando el cruce. En el segundo tiempo Peñarol reaccionó con cambios que tuvieron efectos inmediatos. Dos jugadores claves del equipo convirtieron, Leo Fernández y Maxi Olivera, empatando el partido en solo 10 minutos. Desde aquí fue un monólogo del Manja hasta que Remedi remató un misil de media distancia que se clavó en el arco olimpista y le dio la gran victoria a Peñarol, asegurando su lugar en octavos y condenando al decano a una temprana eliminación. En simultáneo se jugó el partido entre Vélez y San Antonio Bulo Bulo en el José Amalfitani. Como en todos los partidos donde San Antonio juega de visitante, la idea del juego era aguantar como sea y tratar de ganar jugando de contraataque. Vélez dominó la posesión y las chances, pero no podía convertir. San Antonio incluso tuvo una oportunidad con un tremendo remate que fue por el travesaño, pero fue la única que tuvo. Un penal dio el primer gol a Vélez con Mare Carrizo marcando desde los 12 pasos. Luego de una patada criminal de Salvareschi que dejó a San Antonio con 10, Vélez liquidó el partido, con un golazo de Santos y otro de su joven figura Montoro. Con el triunfo, Vélez aseguró también su lugar en octavos. La tabla quedó con Vélez y Peñarol ya clasificados con 10 puntos, San Antonio en el cupo de Sudamericana con 6 y Olimpia fuera de todo con 2 puntos. En la última fecha el partido importante será entre Peñarol y Vélez en el campeón del siglo, donde se definirá quién clasifica primero o segundo, mientras que Olimpia recibirá a San Antonio en Asunción solo para completar el calendario. Por último, veamos qué países siguen siendo los mejores en la fase de grupos. Brasil sigue primero con 61,8% de efectividad, seguido muy de cerca por Argentina con 61,1%. Más atrás está Colombia con 50% de efectividad, seguido por Chile por 44,4%. Con el mismo porcentaje están Ecuador y Paraguay con 37,8%, mientras que Uruguay suma un 36,7%. En los últimos lugares están Perú con 33,3%, Bolívar con solo 30%, y último sigue Venezuela con un desastroso 3,3% de efectividad. Para ustedes, ¿qué equipos terminarán clasificando a los octavos de final? Para conocer cómo cambiaron las chances, hagan clic en el video de la fecha 4.